Vamos a determinar la ecuación de la recta tangente a f de x igual a 4x menos 7 raíz cuadrada x en el punto 4,2. Para encontrar la ecuación de la línea tangente, primero necesitaremos determinar la pendiente de la línea tangente mediante la determinación de la función derivada y, a continuación, la evaluación de la función derivada en x es igual a 4. Antes de encontrar el función derivada, reescribamos la raíz cuadrada de x usando un exponente racional. La raíz cuadrada de x es igual a x a la potencia de una mitad. Por lo tanto, la función dada, f de x, se puede escribir como f de x igual a 4x menos 7 veces x a la potencia de una mitad. Y ahora trabajemos en determinar la función derivada. F' de x es igual a la derivada de 4x, que es 4 menos la derivada de 7 veces la potencia de una mitad, que es 7 veces. La derivada de x a la potencia de una mitad, que es 1 veces y media x a la potencia de la mitad, menos 1. Simplificando, tenemos 4 menos 7 mitades x a la potencia de menos una mitad. Vamos a escribir esto usando un exponente positivo. Esto es igual a 4 menos 7 dividido por el producto de 2, y x a la potencia de la mitad positiva. Entonces también podemos escribir x a la potencia de una mitad como la raíz cuadrada de x. Sigamos adelante y hagámoslo. Usaremos una derivada en forma de f' de x. Es igual a 4 menos 7 dividido por el producto de 2 y la raíz cuadrada de x. Ahora que tenemos la función derivada, podemos determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 4,2. Evaluando la derivada función en x es igual a 4. Así que la pendiente de la tangente line m es igual a f' de 4. Que es igual a 4 menos 7 dividido entre el producto de 2 y la raíz cuadrada de 4. Simplificando, tenemos 4 menos 7 dividido por, bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2, 2 por 2 es 4, lo que nos da 4 menos 7 cuartos. Si escribimos 4 como fracción con un denominador de 1, el mínimo común denominador va a ser 4. Multiplicaríamos el numerador y denominador por 4, lo que nos da 16 cuartos menos 7 cuartos, que son 9 cuartas partes. Esta es la pendiente de la línea tangente. Y también sabemos que la línea tangente pasa por el punto 4,2. Para que podamos encontrar la ecuación de la línea tangente utilizando la forma punto pendiente o la forma de intersección en pendiente, primero usemos la forma punto pendiente. Así que usando la forma punto pendiente de una línea, que es y menos y1 igual a m veces una cantidad, x menos x1, donde m es la pendiente y x1 y 1 es cualquier punto de la recta, tendríamos y menos 2. Es igual a m, que sabemos que es 9 cuartos, por la cantidad x menos x1, donde x1 es 4. Así que este sería la ecuación de la recta tangente. Si se nos permite dar la ecuación en forma punto pendiente. Si se nos pidiera que diéramos la ecuación en forma de pendiente e intersección, distribuiríamos 9 cuartos y, a continuación, añadir 2 a ambos lados. Vamos a mostrar eso también. Distribuyendo 9 cuartos, tenemos 9 cuartos veces x, que son 9 cuartos x, y luego menos 9 cuartos por 4, lo que nos da 9. Luego, para resolverlo, nosotros agregaría 2 a ambos lados. Simplificando, tenemos y es igual a 9 cuartos x. Menos 7. Entonces, si no especifica qué forma de la ecuación lineal usar, cualquiera de las dos formas es aceptable, porque las ecuaciones son equivalentes. Comprobemos este resultado gráficamente. La gráfica de f de x es la curva azul. 4,2 es este punto de tangencia. Observe cómo la línea roja es tangente a la curva en el punto 4,2. También se puede ver desde la línea roja que la intersección vertical es negativa 7. Comprobemos también que la pendiente es de 9 cuartos. Si empezamos con la intersección vertical, observamos como si subimos 9 unidades. A positivo 2, y luego a la derecha 4 unidades. Encontramos otro punto en la línea tangente. Verificación de la pendiente de la línea tangente es de 9 cuartos. Espero que te haya resultado útil.